El ganadero estaba al borde de la muerte, hasta que ella lo devolvió a la vida. El ganadero se despertó antes del amanecer, como siempre lo hacía. La bruma todavía cubría los pastizales y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. A su alrededor, el rebaño de vacas permanecía tranquilo, mugiendo suavemente mientras masticaban el pasto mojado. Don Fernando, que así se llamaba, se ajustó el sombrero y salió de su pequeña cabaña de madera, con pasos firmes a pesar de los años que pesaban sobre sus hombros. Su vida había sido sencilla pero llena de esfuerzo. Cada día comenzaba con el trabajo en el campo y terminaba con la satisfacción de ver sus animales saludables. Durante décadas, don Fernando había aprendido a conocer cada rincón de su terreno. Sabía dónde se escondían las mejores hierbas para el ganado, cuáles eran los caminos más seguros después de la lluvia y cómo leer el cielo para predecir tormentas. Era un hombre de hábitos, y esos hábitos le daban seguridad. La soledad no le molestaba, al contrario, la disfrutaba. Sus recuerdos de familia eran cálidos, y aunque sus hijos vivían en la ciudad, mantenían contacto regular y él siempre les contaba historias de la vida en el campo. Esa mañana parecía igual a todas las demás. Don Fernando revisaba el ganado con cuidado, asegurándose de que ninguna vaca estuviera herida o enferma. Mientras caminaba entre los animales, sintió un mareo extraño. Lo atribuyó al cansancio, al sol que empezaba a asomar y a la rutina de trabajo que siempre había llevado. Sin embargo, el mareo se convirtió en un dolor en el pecho que no desaparecía. Se apoyó en la cerca de madera, respirando con dificultad, y sus piernas comenzaron a temblar. El reloj en la pared de su cabaña marcaba apenas las 6 de la mañana cuando don Fernando cayó al suelo. Los animales lo rodeaban, como si supieran que algo no estaba bien, mugiendo con inquietud. Intentó levantarse, pero el dolor se intensificó y una sensación de frío recorrió todo su cuerpo. La soledad que tanto había disfrutado hasta ese momento se volvió pesada y aterradora. Don Fernando sabía que necesitaba ayuda, pero no podía gritar. Su voz no respondía. En ese momento, en el pequeño pueblo cercano, la señora Lucía estaba preparando su desayuno. Era una mujer de mediana edad, conocida por su amabilidad y su conocimiento de remedios naturales. Había crecido en la misma región que don Fernando y lo conocía desde que ambos eran jóvenes. Lucía siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, y su reputación de ser capaz de calmar a los enfermos y fortalecer a los débiles la precedía. Esa mañana, al revisar los mensajes de vecinos, recibió noticias preocupantes. Don Fernando no había sido visto desde temprano y nadie sabía si estaba bien. Lucía no dudó. Tomó su bolso, que siempre estaba preparado con medicinas, hierbas y herramientas básicas, y salió hacia la finca de don Fernando. El camino no era fácil, los senderos eran estrechos y estaban llenos de charcos de lluvia reciente. Sin embargo, su preocupación era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras caminaba, recordaba todas las veces que don Fernando la había ayudado en el pasado, cuando una de sus vacas se escapó, cuando su hijo menor se enfermó y cuando la tormenta arruinó parte de su huerto. Sabía que era su momento de devolver ese favor. Al llegar, Lucía encontró a don Fernando tendido junto a la cerca, con la respiración dificultosa y los ojos apenas abiertos. El corazón de Lucía se aceleró, pero mantuvo la calma. Se acercó lentamente, hablándole con voz suave, asegurándose de que él la escuchara. Don Fernando intentó sonreír, pero el dolor lo superaba. Lucía tomó su mano y la sostuvo con firmeza, transmitiendo una sensación de seguridad que, aunque mínima, logró calmarlo un poco. Sabía que necesitaba actuar rápido, cada minuto contaba. Lucía comenzó a revisar su pulso y respiración. Notó que su presión era irregular y que su cuerpo estaba frío. Con paciencia, aplicó algunas técnicas básicas que había aprendido durante años, masaje en las manos y pies para mejorar la circulación, infusiones de hierbas para calmar el dolor y ejercicios de respiración que animaban al corazón a funcionar mejor. Cada movimiento estaba calculado, hecho con la precisión que solo la experiencia podía dar.
mientras trabajaba, le hablaba con ternura, recordándole momentos felices y palabras de aliento. Don Fernando, aunque débil, respondía lentamente, reconociendo la voz que tanto confianza le inspiraba. La situación no era sencilla. A pesar de los esfuerzos de Lucía, don Fernando tenía momentos en los que su cuerpo parecía ceder completamente. Sus ojos se cerraban, su respiración se volvía irregular y su piel se tornaba pálida. Sin embargo, Lucía no se dio por vencida. Recordó cada historia de recuperación que había presenciado y cada milagro silencioso que había ocurrido en la vida de la gente de su región. Mantener la esperanza era fundamental, rendirse no era una opción. Mientras tanto, los vecinos del pueblo, alertados por Lucía, comenzaron a llegar. Algunos llevaban mantas, otros ayudaban a preparar transporte por si era necesario llevar a don Fernando al hospital más cercano. La comunidad, unida por la preocupación y la admiración hacia el ganadero, trabajaba en silencio, respetando la calma que Lucía había logrado mantener. Esa colaboración silenciosa demostraba que la vida del hombre era importante para todos. Cada gesto, aunque pequeño, sumaba fuerza y esperanza. Después de varias horas de cuidados intensivos, algo comenzó a cambiar. Don Fernando abrió los ojos con más claridad y pudo mover ligeramente sus manos. Sus respiraciones eran más profundas y uniformes. Lucía sonrió, aunque sin mostrar alivio completo, sabía que la batalla no había terminado, pero ver signos de mejora era una luz en medio de la oscuridad. Durante ese tiempo, le contó pequeñas historias de su infancia, recordándole los días en que ambos habían trabajado juntos en el campo y cómo cada esfuerzo valía la pena. Las palabras tenían un efecto sorprendente, don Fernando respondía, aunque apenas, con movimientos de cabeza y leves sonrisas. El sol comenzó a elevarse en el cielo, iluminando la finca con un brillo dorado. La escena era tranquila, casi mágica, don Fernando, recibiendo cuidados y palabras de esperanza, rodeado de animales que parecían comprender que su vida estaba en juego, y Lucía, firme y atenta, guiando cada momento con cuidado y paciencia. Esa mañana se convirtió en un punto de inflexión, una frontera entre la desesperación y la posibilidad de recuperación. A medida que pasaban las horas, don Fernando empezó a recuperar fuerza lentamente. Cada pequeño gesto, cada respiración más profunda y cada movimiento controlado de sus manos representaba un triunfo silencioso. Lucía lo animaba constantemente, reforzando la confianza en que él podía salir adelante. La conexión entre ambos se volvió evidente, no era solo un cuidado físico, sino un vínculo emocional que fortalecía la voluntad de vivir del ganadero. Cuando finalmente la tarde comenzó a caer, don Fernando ya podía sentarse apoyado en la cerca, todavía débil, pero con signos claros de recuperación. Sus ojos brillaban con gratitud y asombro ante la dedicación de Lucía. Él no podía comprender completamente cómo alguien podía tener tanta paciencia, tanta fuerza y tanta determinación solo por ayudarlo. En ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre, no solo por la intervención de Lucía, sino por la lección que su presencia le había dado, que la esperanza y la compasión podían ser más poderosas que cualquier enfermedad o accidente. La primera parte de esta historia termina con don Fernando mirando el cielo mientras la luz del atardecer lo bañaba. Sus pensamientos estaban llenos de gratitud y reflexión. Había comprendido que incluso en los momentos más oscuros, la ayuda de alguien que realmente se preocupa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y aunque aún le quedaba un largo camino de recuperación, había dado el primer paso, acompañado por la fuerza silenciosa de Lucía, quien había decidido que no permitiría que él se rindiera. Lucía no descansó esa noche. Mientras don Fernando dormía en su pequeña cabaña, ella permaneció cerca, revisando su respiración y asegurándose de que estuviera cómodo. La luz de la lámpara de aceite iluminaba su rostro concentrado, y cada movimiento era cuidadoso, como si el más mínimo error pudiera costarle la vida al hombre que yacía a pocos metros. Ella sabía que esta era solo la primera etapa de un camino largo, pero estaba decidida a recorrerlo hasta el final. A la mañana siguiente, don Fernando despertó con los ojos aún pesados por la fiebre,
pero su mirada ya tenía algo de claridad. Intentó incorporarse, pero el cansancio lo detuvo. Lucía se acercó, le ofreció un sorbo de agua y le habló con suavidad: «No te preocupes, vamos paso a paso. No estás solo». Esa simple frase hizo que el ganadero sintiera un alivio que no había experimentado desde que comenzó su enfermedad. Su confianza en Lucía crecía, y con ella, un pequeño deseo de luchar por su vida. Lucía comenzó a organizar su cuidado de manera más estructurada. Preparaba alimentos suaves que pudieran darle energía sin afectar su estómago, controlaba su temperatura y le administraba remedios naturales que ayudaban a fortalecer el cuerpo. Cada acción estaba acompañada de palabras de ánimo, porque sabía que la recuperación no dependía solo de lo físico, sino también del ánimo de don Fernando. La mente y el cuerpo debían trabajar juntos para superar la crisis. El ganadero, aunque débil, empezaba a reconocer la dedicación de Lucía. La observaba mientras se movía entre la cabaña y el establo, ajustando mantas, revisando los animales y preparando infusiones. No podía comprender cómo alguien podía tener tanta paciencia y fuerza al mismo tiempo. Sus ojos, que días antes reflejaban dolor y miedo, ahora mostraban un leve brillo de esperanza. Era como si Lucía le estuviera devolviendo no solo la salud, sino también la fe en la vida. Durante esos días, la comunidad comenzó a involucrarse más activamente. Vecinos traían frutas, medicinas y mantas, pero Lucía seguía siendo el pilar central del cuidado. Coordinaba a todos con firmeza, explicando qué debía hacerse y cómo ayudar sin interferir. Su conocimiento y su determinación inspiraban respeto y confianza, y poco a poco, la situación de don Fernando comenzó a mejorar de manera notable. Cada día, aunque pequeño, representaba un triunfo silencioso contra la enfermedad que lo había llevado al borde de la muerte. Don Fernando empezó a moverse con más facilidad. Primero pudo sentarse, luego caminar unos pasos apoyado en la pared, y finalmente, ayudar con tareas ligeras en el establo. Lucía lo animaba constantemente, celebrando cada pequeño avance. Sabía que estos logros no eran solo físicos, sino también emocionales. El ganadero recuperaba su sentido de independencia y con él, la motivación para seguir luchando. Cada gesto de fuerza reforzaba la idea de que la vida valía la pena y que había alguien a su lado dispuesto a apoyarlo sin condiciones. Una mañana, mientras don Fernando alimentaba a las vacas, Lucía se sentó junto a él y comenzaron a hablar de recuerdos. Hablaban de días antiguos, de cómo había aprendido a cuidar del ganado y de cómo la comunidad siempre había estado presente en los momentos difíciles. Estas conversaciones no solo le daban fuerza al ganadero, sino que también fortalecían el vínculo entre ambos. Era un tipo de sanación que iba más allá de lo físico, era emocional, profunda y silenciosa, pero con un impacto enorme. Lucía también enseñó a don Fernando técnicas simples para fortalecer su cuerpo y su mente. Le mostraba ejercicios de respiración, movimientos suaves para los músculos y métodos para relajarse y controlar la ansiedad. Cada acción tenía un propósito, no solo recuperar la fuerza física, sino también reconstruir la confianza en su propio cuerpo. El ganadero se sorprendía de lo mucho que podía mejorar con pequeños pasos y de cómo la paciencia y la constancia podían cambiar la situación. A medida que pasaban los días, la rutina de cuidado se convirtió en algo natural. Don Fernando esperaba con entusiasmo la llegada de Lucía cada mañana. Sus charlas se llenaban de historias, risas y recuerdos. Aunque todavía sentía debilidad, podía notar que su cuerpo respondía mejor y que su mente estaba más clara. Esa claridad le permitía soñar con el futuro, planear pequeñas actividades y volver a sentir que su vida tenía propósito más allá de la rutina diaria. En esos días de recuperación, Lucía también aprovechaba para enseñarle sobre la importancia de la alimentación, la higiene y el descanso. Le explicaba cómo cada acción sencilla podía contribuir a la salud y prevenir recaídas. Don Fernando escuchaba atentamente, comprendiendo que su bienestar no dependía solo de su fuerza de voluntad, sino también de los hábitos diarios.
Aprendía con humildad y gratitud, sabiendo que cada consejo era una herramienta para mantenerse vivo y fuerte. Mientras tanto, los vecinos observaban los avances con admiración. Muchos se acercaban solo para ver cómo don Fernando recuperaba fuerza día a día, sorprendidos por la dedicación de Lucía. Algunos comenzaron a replicar sus métodos para cuidar a sus propios familiares enfermos, aprendiendo que la paciencia y la atención constante podían lograr milagros silenciosos. La historia de recuperación del ganadero se convirtió en un ejemplo de perseverancia, esperanza y solidaridad en toda la comunidad. Una tarde, después de varias semanas de cuidados intensivos, don Fernando logró caminar hasta el corral por su cuenta. Sus pasos eran inseguros al principio, pero firmes y decididos. Lucía caminaba a su lado, ofreciendo apoyo y palabras de ánimo. Cuando llegaron al centro del corral, don Fernando miró a las vacas y sonrió. La vida parecía más brillante, más llena de oportunidades, y comprendió que lo que había vivido no solo era un despertar físico, sino también emocional. La enfermedad había estado a punto de arrebatárselo todo, pero la presencia de Lucía había cambiado el curso de su destino. Ese día, después de asegurarse de que las vacas estuvieran bien, don Fernando se sentó en un tronco cercano y miró el horizonte. La brisa acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo de verdad. No solo había sobrevivido a la enfermedad, sino que también había aprendido sobre la importancia del cuidado, la empatía y la compañía. Cada pequeño gesto de Lucía, cada palabra de aliento, había sembrado en él una semilla de esperanza que ahora comenzaba a florecer. Lucía, por su parte, no mostraba signos de cansancio. Su mirada era tranquila, pero llena de satisfacción. Sabía que su trabajo no había terminado, que aún quedaba camino por recorrer, pero estaba segura de que don Fernando había dado un paso fundamental hacia la recuperación completa. Su fuerza no solo provenía del cuerpo, sino también del corazón y de la mente. Esa combinación de paciencia, conocimiento y afecto había comenzado a transformar la vida del ganadero de manera profunda. La segunda parte de la historia cierra con una escena sencilla pero poderosa, don Fernando y Lucía caminando juntos hacia el establo, rodeados de animales tranquilos y pastizales verdes. El sol comenzaba a bajar, bañando la escena con luz dorada, como un recordatorio de que después de la tormenta siempre llega la calma. Don Fernando comprendía que la vida era frágil, pero también fuerte cuando se contaba con alguien dispuesto a acompañarte en los momentos más difíciles. Lucía había logrado algo más que salvar su cuerpo, había despertado su espíritu. Don Fernando continuaba recuperándose, aunque cada día traía sus propios desafíos. Había avanzado mucho desde aquel primer momento en que Lucía lo encontró débil y casi sin fuerzas, pero su cuerpo todavía necesitaba fortalecerse. Por las mañanas, caminaba lentamente entre los pastizales, con Lucía a su lado, observando cada movimiento para asegurarse de que no se cansara demasiado. Aunque se sentía mejor, comprendía que la recuperación no era inmediata y que la paciencia sería su mejor aliada. Lucía, con su experiencia y dedicación, comenzaba a introducir actividades más exigentes para ayudar a don Fernando a recuperar fuerza y resistencia. Primero eran tareas ligeras, alimentar a las vacas, limpiar un poco del establo y revisar los cercos. Cada actividad estaba pensada para que el ganadero moviera sus músculos sin sobrecargarse. Con cada paso que daba, su confianza crecía y su cuerpo respondía con más energía. Era un proceso lento, pero constante. Durante esas semanas, Lucía también enseñaba a don Fernando a escuchar a su cuerpo. Le explicaba que era normal sentir cansancio o incomodidad, y que no debía forzarse demasiado. La clave estaba en progresar paso a paso, sin desesperarse. Don Fernando aprendía a reconocer sus límites y al mismo tiempo a desafiarse suavemente para superarlos. Cada logro, por pequeño que fuera, era motivo de celebración y Lucía se encargaba de que lo notara. Un día, mientras caminaban hacia el corral, don Fernando tropezó ligeramente con una piedra. Lucía se acercó de inmediato, tomándolo del brazo para que no cayera. Él respiró hondo, un poco avergonzado por la torpeza,
pero ella le sonrió con tranquilidad. No pasa nada, le dijo, cada tropiezo es solo una oportunidad para aprender a caminar mejor. Esa simple frase le dio ánimo y alivió la tensión que sentía. Comprendió que la recuperación también incluía aceptar errores y seguir adelante sin miedo. Además de fortalecer su cuerpo, Lucía se preocupaba por la mente de don Fernando. Pasaban largos momentos hablando de todo y de nada, recordando historias del pasado y compartiendo sueños para el futuro. Lucía le preguntaba sobre sus recuerdos de infancia, sus años de trabajo en el campo y momentos importantes de su vida. Don Fernando se sorprendía de lo mucho que disfrutaba estas charlas, se sentía escuchado y valorado, y eso le daba más fuerza para luchar por recuperarse. La recuperación no fue lineal. Hubo días en los que don Fernando se sentía agotado, con dolor en los músculos y cierta desmotivación. Lucía comprendía que estos retrocesos eran naturales y nunca lo presionaba. En lugar de eso, lo animaba con palabras suaves, le recordaba lo lejos que había llegado y lo importante que era no rendirse. Poco a poco, esos momentos de duda se convirtieron en pequeñas oportunidades para fortalecer su voluntad y aprender a ser paciente con su cuerpo. Una mañana, mientras don Fernando alimentaba al ganado, notó que podía levantar los cubos con menos esfuerzo. Su sonrisa se hizo amplia, y Lucía, al ver su alegría, lo felicitó con entusiasmo. Esa sensación de logro, aunque simple, era enorme para el ganadero. Cada pequeño avance era una señal de que la vida había decidido darle otra oportunidad. Comprendió que la dedicación y la paciencia de Lucía no solo lo habían salvado, sino que también lo estaban preparando para volver a disfrutar de la vida plenamente. Lucía también empezó a enseñarle hábitos diarios para cuidar su salud. Le mostró cómo preparar comidas balanceadas con ingredientes simples que tenían en la finca, cómo mantener el cuerpo hidratado y la importancia de descansar adecuadamente. Don Fernando escuchaba atentamente, interesado en aprender todo lo que pudiera para mantenerse fuerte y evitar recaídas. Poco a poco, comenzó a sentirse más independiente, capaz de cuidar de sí mismo con herramientas y conocimientos que antes no tenía. Mientras don Fernando se fortalecía, Lucía también se preocupaba por reforzar su confianza emocional. Le hablaba de la importancia de mantener una actitud positiva y de creer en su propia capacidad para recuperarse. Cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento y cada sonrisa de Lucía eran un recordatorio de que no estaba solo. Don Fernando se dio cuenta de que la vida le estaba ofreciendo no solo una segunda oportunidad física, sino también una lección de resiliencia y esperanza. Un día, mientras descansaban bajo un árbol cerca del corral, don Fernando le confesó a Lucía que temía volver a caer enfermo. Ella lo escuchó con atención y le explicó que el miedo era natural, pero que no debía dejar que dominara su vida. El miedo nos enseña a ser cuidadosos, pero la valentía nos permite avanzar, le dijo. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón del ganadero. Comprendió que la verdadera fortaleza no estaba solo en los músculos, sino también en la mente y en el corazón. A medida que pasaban los días, don Fernando comenzó a realizar actividades más exigentes. Podía caminar largas distancias entre los pastizales, ayudar a mover a las vacas y realizar tareas en el establo sin agotarse. Lucía supervisaba todo, pero cada vez intervenía menos, porque veía que él mismo estaba desarrollando la fuerza y la confianza necesarias para cuidar de sí mismo. Este progreso era emocionante para ambos, y especialmente para don Fernando, que sentía que su vida volvía a tener sentido. La comunidad también notó los avances. Vecinos que antes estaban preocupados por su estado de salud comenzaron a acercarse con entusiasmo para verlo caminar y trabajar nuevamente. Se sorprendían de su progreso y, sobre todo, del vínculo especial que había desarrollado con Lucía. Muchos comentaban que ella no solo le había salvado la vida, sino que también le había enseñado a valorar cada día, cada esfuerzo y cada momento compartido con quienes lo rodeaban. En estos días de recuperación, don Fernando también comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordó momentos difíciles y decisiones que había tomado, y comprendió que muchas de sus preocupaciones eran menores frente a la fragilidad de la existencia.
Lucía, con su paciencia y compañía, le había enseñado a ver la vida con una nueva perspectiva, valorar lo simple, apreciar los pequeños logros y entender que cada día era un regalo que debía aprovechar. Hubo un día especialmente importante, don Fernando logró levantar por sí mismo un saco de alimento para el ganado. No era una tarea enorme, pero para él representaba mucho más que fuerza física, era un símbolo de su recuperación y de la confianza que había ganado en sí mismo. Lucía lo observó, orgullosa y emocionada, y le dijo, «Mira cuánto has avanzado. Esto es solo el comienzo». Don Fernando sonrió, sintiendo que cada esfuerzo, cada paso y cada palabra de ánimo habían dado fruto. El vínculo entre ambos creció más allá de lo físico. Don Fernando no solo veía a Lucía como alguien que lo cuidaba, la veía como una guía, una amiga y una inspiración. Cada consejo, cada gesto y cada conversación fortalecían su espíritu y le enseñaban la importancia de la empatía, la paciencia y la perseverancia. Lucía, por su parte, disfrutaba viendo la transformación del hombre que había estado al borde de la muerte. Su dedicación y esfuerzo comenzaban a dar frutos visibles, y eso le llenaba de satisfacción. A medida que la parte del día avanzaba, don Fernando empezaba a participar más activamente en las tareas del campo. Podía abrir puertas de los establos, cargar agua y vigilar a los animales. Cada acción, aunque simple, representaba un paso gigante para alguien que había estado debilitado y al borde de perder la vida. Lucía lo animaba constantemente, asegurándose de que cada movimiento fuera seguro y sin riesgo de recaída. Cada éxito era celebrado, y cada esfuerzo reforzaba la confianza de don Fernando en sí mismo. Mientras atardecía, ambos se sentaban en la veranda de la cabaña, observando cómo el sol pintaba los pastizales con tonos dorados y naranjas. Don Fernando sentía una mezcla de alivio, gratitud y esperanza. Había superado mucho, pero aún quedaba camino por recorrer. Sin embargo, por primera vez en semanas, sentía que la vida estaba de su lado y que podía volver a disfrutar de lo que amaba, cuidar de sus animales, trabajar en el campo y compartir momentos sencillos con quienes lo rodeaban. La parte 3 de la historia cierra con don Fernando y Lucía caminando juntos entre los animales, riendo por alguna broma simple y compartiendo la satisfacción de los pequeños logros. Cada paso que daba el ganadero era un testimonio de la fuerza de la voluntad humana y del poder del cuidado y la compañía. Lucía había logrado algo más que recuperar la salud de un hombre, había despertado en él la capacidad de apreciar la vida y de creer nuevamente en sí mismo. Don Fernando había llegado a un punto en el que ya no solo dependía completamente de Lucía para sus cuidados. Su cuerpo, antes débil y tembloroso, ahora respondía con fuerza y coordinación. Cada día que pasaba, podía caminar más lejos, cargar objetos más pesados y realizar tareas que antes le parecían imposibles. Sin embargo, la recuperación completa aún requería tiempo, paciencia y constancia, y Lucía seguía a su lado, guiando cada paso, asegurándose de que nada se interpusiera en su camino hacia la independencia total. Aquella mañana, mientras el sol se filtraba entre las hojas de los árboles, don Fernando decidió ayudar a reparar una cerca que había sido dañada por la última tormenta. Tomó el martillo con sus manos firmes y comenzó a clavar las tablas, concentrado en su trabajo. Lucía lo observaba, lista para intervenir si notaba fatiga o algún movimiento inseguro. Pero don Fernando se sentía fuerte, cada golpe del martillo le daba una sensación de control y confianza. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía valerse por sí mismo sin depender por completo de nadie. Durante esas semanas, los avances físicos se acompañaban de cambios en su actitud y perspectiva. Don Fernando ya no se sentía solo frente a la vida, comprendía que pedir ayuda no era una debilidad, sino una manera de aprender y crecer. Lucía le había enseñado a confiar en otros, a aceptar la compañía y a valorar la ayuda desinteresada. Este cambio interior era tan importante como la recuperación de su fuerza física, y ambos lo notaban con claridad. Un día, mientras revisaban el establo, don Fernando notó que una de las vacas parecía enferma.
Recordó todas las enseñanzas de Lucía sobre observación y cuidado del ganado, y decidió actuar. Preparó agua tibia, revisó sus patas y la alimentación, y aplicó algunos remedios suaves que Lucía le había mostrado. La vaca comenzó a mejorar rápidamente, y don Fernando sintió un profundo orgullo. Comprendió que ahora podía cuidar de sus animales de manera más consciente y efectiva, sin depender completamente de otros. La relación entre don Fernando y Lucía se fortalecía cada día más. Ya no era solo paciente y cuidadora, era un vínculo de amistad y respeto mutuo. Compartían conversaciones largas sobre la vida, el trabajo en el campo, recuerdos de infancia y sueños para el futuro. Lucía le enseñaba a valorar lo simple, la brisa en los pastizales, el canto de los pájaros, el calor del sol sobre su piel. Don Fernando comenzó a darse cuenta de que la vida no solo se trata de sobrevivir, sino de apreciar cada pequeño momento que la hace especial. A pesar de los avances, aún había desafíos. Algunos días, don Fernando sentía dolor en las piernas o cansancio extremo. Lucía nunca lo presionaba, al contrario, lo animaba a escuchar su cuerpo y a descansar cuando fuera necesario. Comprendía que la recuperación era un proceso gradual y que la paciencia era tan importante como el esfuerzo físico. Estos momentos de debilidad no eran vistos como fracasos, sino como oportunidades para fortalecer la voluntad y aprender a valorar cada pequeño logro. Durante esta etapa, don Fernando comenzó a asumir más responsabilidades en la finca. Participaba en la alimentación del ganado, en la reparación de cercas y en la limpieza de los establos. Cada actividad fortalecía no solo su cuerpo, sino también su confianza y su sentido de propósito. Lucía lo animaba, celebraba cada éxito y le recordaba lo lejos que había llegado desde aquel primer día en que parecía al borde de la muerte. Esta constante combinación de apoyo y autonomía le daba al ganadero una sensación de independencia que nunca había sentido antes. Además del trabajo físico, Lucía también se enfocaba en la salud mental y emocional de don Fernando. Le enseñaba a manejar la ansiedad y el miedo a recaer, a disfrutar de la vida a pesar de las dificultades y a mantener una actitud positiva frente a los retos. Él comenzaba a comprender que la verdadera fuerza no estaba solo en los músculos, sino también en la mente y el corazón. Cada día que pasaba, se sentía más seguro de sí mismo y más agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Un día, mientras caminaban por los pastizales, don Fernando compartió con Lucía un pensamiento que lo había acompañado durante mucho tiempo, el miedo a envejecer solo y sin compañía. Lucía lo escuchó atentamente y le explicó que la vida está llena de sorpresas y que siempre hay personas dispuestas a brindar apoyo y amistad. Esa conversación lo hizo reflexionar profundamente y comprendió que había aprendido una lección valiosa, la importancia de abrir el corazón y confiar en los demás. Los vecinos también notaban la transformación del ganadero. Pasaban por la finca para verlo trabajar y se sorprendían de la energía y vitalidad que había recuperado. Muchos comentaban que Lucía no solo había salvado su vida, sino que había enseñado al hombre a vivir de manera más plena y consciente. La historia de don Fernando se convirtió en un ejemplo de resiliencia, esperanza y dedicación, inspirando a toda la comunidad a valorar la vida y la compañía de quienes nos rodean. A medida que don Fernando asumía más tareas, también comenzó a planear pequeños proyectos para mejorar la finca. Hablaba con Lucía sobre cómo optimizar el pasto, construir nuevos cercos y cuidar mejor del ganado. Lucía lo animaba, pero también lo guiaba, asegurándose de que no se excediera ni pusiera en riesgo su recuperación. La colaboración entre ambos se convirtió en una rutina enriquecedora, don Fernando aplicaba lo aprendido, y Lucía supervisaba y aconsejaba, reforzando su confianza y habilidades. Durante esta parte de la recuperación, hubo un momento que marcó un cambio significativo. Don Fernando decidió subir a la colina detrás de la finca, algo que antes le habría parecido imposible. Lucía lo acompañó, paso a paso, observando cómo cada movimiento requería esfuerzo, concentración y determinación. Al llegar a la cima, ambos se detuvieron a contemplar el paisaje, los pastizales extendiéndose hasta el horizonte, el río brillando bajo el sol y los animales tranquilos en sus corrales.
Don Fernando sintió una sensación de triunfo y libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendió que cada paso, cada esfuerzo y cada enseñanza de Lucía lo habían llevado hasta ese momento de plenitud. Esa tarde, al regresar a la cabaña, don Fernando estaba cansado, pero su corazón estaba lleno de alegría y gratitud. Lucía lo ayudó a descansar, y juntos repasaron lo que había aprendido durante los últimos días. Hablaban de la importancia de la perseverancia, la paciencia y la colaboración entre las personas. Don Fernando comprendió que la recuperación no era solo un proceso físico, sino también una transformación de su mente y espíritu, y que Lucía había sido el motor de ese cambio. Además, don Fernando comenzó a involucrarse más en la preparación de alimentos y medicinas simples para los animales y para sí mismo. Aprendía a combinar hierbas, preparar infusiones y cuidar de los animales con mayor precisión. Cada actividad reforzaba su autoestima y le recordaba que era capaz de valerse por sí mismo. La sensación de autonomía lo llenaba de energía y motivación, y su vínculo con Lucía se fortalecía aún más, basado en respeto, gratitud y amistad. La comunidad seguía observando su progreso con admiración. Algunos vecinos se acercaban para pedir consejos sobre cuidado de animales, mientras otros compartían experiencias similares de recuperación o superación personal. Don Fernando se convirtió en un ejemplo de cómo la dedicación, la paciencia y el apoyo de alguien comprometido pueden transformar vidas. La historia del ganadero y Lucía comenzaba a inspirar a quienes la escuchaban, mostrando que incluso en los momentos más difíciles, siempre es posible encontrar esperanza. El día terminaba con don Fernando y Lucía sentados en la veranda, mirando cómo el sol desaparecía detrás de las montañas. La brisa suave acariciaba sus rostros, y el sonido de los animales y del viento llenaba el aire. Don Fernando sintió una paz profunda, una sensación de seguridad y plenitud que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Comprendió que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, y que cada momento debía aprovecharlo con gratitud y conciencia. La parte 4 de la historia cierra con don Fernando completamente consciente de su progreso y de la importancia de cada esfuerzo realizado. La recuperación física, emocional y mental estaba consolidándose, y aunque todavía quedaban desafíos por enfrentar, la confianza, la resiliencia y la guía de Lucía aseguraban que cada obstáculo podría superarse. La vida, que una vez había estado al borde de perder, ahora brillaba con nuevas oportunidades y promesas de días llenos de energía, trabajo y momentos felices junto a quienes amaba y respetaba. El amanecer llegó con un brillo especial sobre la finca de don Fernando. Todo parecía más vivo, los pastizales verdes, el canto de los pájaros y el río que serpenteaba tranquilamente entre las colinas. Don Fernando se levantó con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Su cuerpo estaba fuerte, sus movimientos eran firmes y su mente clara. Había pasado semanas de recuperación, pero ahora sentía que había alcanzado un nivel de fuerza y confianza que lo preparaba para retomar por completo su vida en el campo. Lucía estaba a su lado como siempre, pero esta vez no necesitaba supervisar cada acción. Don Fernando podía cuidar de sí mismo y de sus animales con seguridad. Sin embargo, su gratitud hacia ella era inmensa. Recordaba con claridad los primeros días cuando apenas podía moverse, cuando su cuerpo parecía rendirse y su esperanza se debilitaba. La dedicación, la paciencia y el afecto de Lucía no solo le habían salvado la vida, sino que también le habían enseñado una forma completamente nueva de vivir, con atención, responsabilidad y esperanza. Esa mañana, don Fernando decidió comenzar el día revisando a su ganado. Caminó entre las vacas y los terneros, observando su salud y asegurándose de que tuvieran suficiente alimento y agua. Sus movimientos eran naturales, seguros y eficientes, y podía notar que sus músculos habían recuperado fuerza. Cada paso que daba era un recordatorio silencioso de cuánto había avanzado y de cómo la vida le estaba dando una segunda oportunidad para disfrutar plenamente de su rutina diaria. Lucía lo observaba desde la veranda, sonriendo mientras veía la confianza en sus movimientos. Sabía que su papel había cambiado, ya no era solo cuidadora, sino testigo de un renacimiento.
La transformación de don Fernando era más que física, su mente y su espíritu también se habían fortalecido. Había aprendido a valorar cada momento, a confiar en los demás y a enfrentar la vida con paciencia y determinación. Esta lección, más que cualquier remedio o ejercicio, sería lo que lo acompañaría para siempre. Durante la jornada, don Fernando comenzó a realizar tareas que antes eran imposibles. Reorganizó el granero, acomodó los utensilios y preparó los pastizales para la próxima siembra. Cada actividad era realizada con precisión y cuidado, y a medida que trabajaba, sentía una satisfacción profunda. No era solo el trabajo en sí, sino la conciencia de que podía hacerlo por sí mismo, sin depender de nadie para cada movimiento. Esta sensación de autonomía era liberadora y fortalecía su confianza para enfrentar cualquier desafío futuro. La tarde llegó con luz dorada, y don Fernando decidió dar un paseo por los límites de la finca. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había pasado, la enfermedad, los momentos de dolor, la incertidumbre y el miedo a perderlo todo. También pensaba en Lucía, en su dedicación, en sus palabras de aliento y en cómo había estado a su lado sin descansar ni un momento. Cada recuerdo lo llenaba de gratitud y de un profundo deseo de vivir plenamente. Comprendió que la vida era frágil, pero también valiosa, y que la atención y el cuidado de los demás podían marcar una diferencia enorme. Esa tarde, don Fernando también comenzó a planear mejoras para la finca. Recordó las enseñanzas de Lucía sobre organización, planificación y cuidado de los animales. Decidió construir nuevos cercos, reorganizar los pastizales y preparar un espacio especial para los terneros jóvenes. Cada plan era pensado con detalle, asegurándose de que todo fuera más eficiente y seguro para los animales. Este impulso de responsabilidad y planificación era una muestra de cómo la recuperación no solo había fortalecido su cuerpo, sino también su mente. Al regresar a la cabaña, don Fernando preparó un té para él y Lucía. Se sentaron juntos en la veranda, observando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. En silencio, disfrutaron del momento. Para don Fernando, estos instantes eran preciosos, la tranquilidad, la compañía y la sensación de control sobre su vida. Sabía que había superado obstáculos que parecían imposibles y que cada esfuerzo había valido la pena. Lucía, por su parte, estaba satisfecha al ver que su dedicación había dado resultados visibles y duraderos. Durante la conversación, don Fernando le confesó a Lucía cómo había cambiado su forma de ver la vida. Ya no tomaba nada por sentado. Cada amanecer, cada sonido de los animales, cada brisa sobre los pastizales era un regalo que ahora valoraba profundamente. Lucía lo escuchó atentamente, orgullosa de su transformación. Comprendió que su intervención había sido más que curativa, había enseñado a don Fernando a vivir con conciencia y gratitud, y eso sería algo que lo acompañaría para siempre. La comunidad también comenzó a notar la recuperación completa de don Fernando. Vecinos que antes se preocupaban por su estado de salud ahora lo veían trabajando con energía y alegría. Algunos comentaban que era un ejemplo de superación y resiliencia, y que la dedicación de Lucía había sido clave en este proceso. La historia del ganadero se difundió como un ejemplo de cómo la ayuda, la paciencia y la empatía pueden cambiar vidas, inspirando a otros a cuidar de sí mismos y de los que los rodean. Un día, mientras reparaba un cercado, don Fernando decidió invitar a Lucía a caminar por la finca con él. Querían revisar el trabajo realizado y planear nuevos proyectos. Durante el paseo, hablaban de pequeños detalles, como mejorar el pasto, cómo organizar el granero y cómo cuidar mejor a los animales jóvenes. Don Fernando sentía una satisfacción profunda al poder aplicar lo que había aprendido durante su recuperación. Cada acción era un recordatorio de su fuerza, de su independencia y de la importancia de la enseñanza recibida. A medida que avanzaba la tarde, don Fernando comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido durante su enfermedad. Comprendió que la vida es impredecible y que cada momento es valioso. Había aprendido a apreciar lo simple, el canto de los pájaros, la luz del sol, la compañía de quienes lo apoyan y la satisfacción de realizar sus tareas con esfuerzo y dedicación.
Lucía le había enseñado a ver la vida con ojos nuevos, y esta lección lo acompañaría para siempre. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, don Fernando y Lucía se sentaron en la veranda observando el horizonte. Había una sensación de paz que antes parecía inalcanzable. Don Fernando sentía gratitud, no solo por haber recuperado su salud, sino también por haber aprendido a vivir de manera más plena. Lucía, a su lado, compartía la satisfacción de ver el resultado de su esfuerzo y dedicación. La vida del ganadero había cambiado para siempre, y la segunda oportunidad que había recibido se reflejaba en cada gesto, cada sonrisa y cada paso firme que daba. Con el paso de los días, don Fernando retomó completamente su rutina. Alimentaba a su ganado, cuidaba los pastizales y realizaba reparaciones en la finca con energía y confianza. Lucía seguía presente, pero más como amiga y guía que como cuidadora. El vínculo entre ambos se había transformado en un lazo de respeto, admiración y gratitud mutua. Cada día compartían momentos sencillos, pero llenos de significado, observando los animales, caminando por los campos o simplemente conversando sobre la vida y el futuro. Un momento especialmente emotivo ocurrió cuando don Fernando pudo levantar y trasladar un ternero enfermo que había nacido hacía unos días. Lo hizo con cuidado, aplicando todo lo aprendido de Lucía. La tarea no era sencilla, pero la realizaba con seguridad y precisión. Lucía lo observó con orgullo, consciente de que este acto simbolizaba mucho más que fuerza física, representaba independencia, confianza y la plena recuperación de un hombre que había estado al borde de la muerte. A medida que las semanas pasaban, don Fernando también comenzó a compartir sus conocimientos con los vecinos y con quienes visitaban la finca. Les contaba cómo Lucía lo había ayudado, qué técnicas había aprendido y cómo la paciencia y la dedicación eran clave para superar cualquier dificultad. La historia se convirtió en un ejemplo de superación y colaboración, inspirando a todos a valorar la vida, la ayuda mutua y la importancia de no rendirse ante los obstáculos. Finalmente, don Fernando comprendió que la vida había cambiado para él de manera profunda. La experiencia de haber estado al borde de la muerte y de haber recibido ayuda desinteresada le enseñó lecciones valiosas, valorar cada día, apreciar a quienes lo rodean, cuidar de sí mismo y de su entorno, y nunca subestimar el poder de la empatía y la dedicación de los demás. Cada acción de Lucía, cada palabra de aliento y cada cuidado recibido habían dejado una huella imborrable en su corazón. La historia de don Fernando concluye con él caminando por los pastizales al amanecer, con Lucía a su lado, observando a sus animales y sintiendo una paz profunda. El ganadero, que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora vivía con fuerza, gratitud y propósito. Había aprendido a vivir plenamente, valorando cada momento y entendiendo que, a veces, la vida nos ofrece segundas oportunidades a través del cuidado y la dedicación de otros. Lucía no solo le devolvió la salud, sino también la capacidad de apreciar la vida en su máxima expresión. El cierre de esta historia es un recordatorio de que la vida, aunque frágil, puede ser transformada por la empatía, la paciencia y la perseverancia. Don Fernando nunca olvidaría lo que Lucía hizo por él y cada día se esforzaba por vivir de manera plena, compartiendo su experiencia con otros y mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de renacer. Su vida se convirtió en un testimonio de esperanza, resiliencia y gratitud, un ejemplo de cómo una persona dedicada puede marcar la diferencia y devolverle la vida a alguien que parecía haberla perdido.